Bienvenidos, buscadores de la verdad incómoda, a este rincón donde la filosofía no teme a la oscuridad, sino que la abraza. Si están acá es porque ya saben que las respuestas fáciles son una ilusión, que el optimismo forzado es una jaula y que la verdadera profundidad se encuentra al filo del abismo. Hoy les voy a proponer un viaje que no va a ser cómodo, no será tranquilizador, será un asalto directo a sus cimientos, una incursión en las ideas más perturbadoras que la mente humana ha concebido. Hablamos de experimentos mentales oscuros, escenarios hipotéticos diseñados no para resolver un problema, sino para desmantelar su percepción de la realidad, su sentido de sí mismos y la mismísima noción de significado. Son martillos filosóficos contra los muros de su complacencia. Si creen tener las respuestas, prepárense para dudar. Si creen conocerse, prepárense para ser extraños. Si creen que la vida tiene un sentido obvio, prepárense para sentir el frío de la indiferencia cósmica. Si están listos para mirar al vacío y ver lo que les devuelve la mirada, entonces respiren hondo. Esto es solo el comienzo y créeme, una vez más, que estos pensamientos germinan y no hay vuelta atrás. ¿Se atreven a ver la verdad? ¿Lo que se esconde detrás de las sombras? Empecemos con el primer asalto a su noción de libertad. Hablamos de el demonio de Laplace, la prisión del destino inevitable, una vuelta de tuerca oscura. El demonio de Laplace es una figura hipotética, propuesta por Pierre-Simon Laplace. Imaginen una inteligencia tan vasta que, si conociera la posición y el momento de cada partícula en el universo, en un instante dado, podría predecir el futuro y el pasado de todo con una precisión absoluta. No solo el movimiento de los planetas, sino cada palabra que pronunciarán, cada pensamiento que tendrán, cada decisión que tomarán, cada latido de su corazón y cada vez que parpadeen. En esencia, si este demonio existiera y tuviera acceso a esta información, el universo sería un engranaje determinista, una gigantesca máquina de relojería donde todo está escrito. Ahora acá viene el giro oscuro. Imaginen que este demonio no solo existe, sino que también decide mostrarles su futuro. No un futuro posible, no una probabilidad, sino su futuro, tu futuro. Y les proyecta la vida entera, momento a momento, desde este instante hasta su lecho de muerte. Ven sus alegrías más grandes, pero también fracasos humillantes, sus dolores más profundos, sus errores más irreparables. Ven el momento en que se enamoran, el momento en que traicionan a alguien, el momento en que se arrepienten y el momento final de su existencia. Y lo ven todo con claridad escalofriante. ¿Qué sucede con su libre albedrío en este instante? ¿Pueden cambiar lo que el demonio les ha mostrado? Si lo intentaran, si dijeran, no voy a hacer eso, ¿no sería ese intento ya parte del plan original que el demonio les mostró? Cada reacción, cada rebelión, cada intento de desviarse ya estaba predeterminado, ya fue visto. Su vida se convierte en una película que ya fue grabada y ustedes son los actores condenados a interpretar un papel que ya conocen, incapaces de improvisar o desviarse un solo milímetro del guión. Piensen en el peso de este conocimiento. Saber que cada risa, cada lágrima, cada aspiración es simplemente la ejecución de un código cósmico inmutable. ¿Dónde reside el significado de un mundo donde el debería haber hecho es una frase sin sentido porque jamás hubo otra opción? ¿Qué motivación les quedaría para luchar, para amar, crear? Si saben que el resultado es inevitable y que su elección es una mera ilusión neuronal, ¿se sentirían liberados al comprender el mecanismo del universo? ¿O se sentirían atrapados en una prisión existencial de la que no hay escape, ni siquiera en su propia mente? ¿Cómo reaccionarían? ¿Se hundirían en una apatía total, sabiendo que nada que hagan importa, o vivirían cada momento con una desesperación silenciosa,
siendo conscientes de la tragedia ineludible que se avecina o de la futilidad de una felicidad que ya no es suya, sino el destino impuesto. Este experimento no busca negar la ciencia, sino confrontar la psique humana con la posibilidad más desoladora del determinismo. Me gustaría saber, aquí debatir en los comentarios, si el demonio de Laplace les mostrará su vida. ¿La verían hasta el final o preferirían vivir en la ignorancia de su destino prescrito? Compartan sus pensamientos más profundos y honestos. Y vamos a la segunda. La habitación china, la sombra del zombi filosófico. ¿Eres realmente consciente? El experimento mental de la habitación china, propuesto por John Searle, originalmente desafía la idea de que un programa de computadora puede realmente entender un lenguaje. Imaginen una persona monolingüe de español, encerrada en una habitación, se le pasan por una ranura papeles con símbolos chinos. Aunque no entiende ni una palabra de chino, tiene un libro de reglas muy complejo que le dice qué símbolos de salida debe escribir en respuesta a los símbolos de entrada. La persona que sigue las reglas meticulosamente y para alguien fuera de la habitación, sus respuestas parecen ser las de un hablante chino fluido, pero la persona adentro, ¿realmente entiende chino? Searle argumenta que no, que solo está manipulando símbolos. Ahora, para el giro oscuro, ¿qué pasaría si la habitación china fuera su propia mente? ¿Qué pasaría si todo lo que perciben como conciencia, como ser ustedes, como sus emociones, sus pensamientos, sueños, fueran simplemente el resultado de un complejísimo conjunto de reglas y algoritmos neuronales? Su cerebro, en lugar de ser el asiento de una conciencia real, sería una habitación inmensa, intrincada, donde millones de neuronas manipulan símbolos, señales electroquímicas, siguiendo reglas biológicas y químicas. ¿Creen ustedes que sienten amor, pero es ese amor más que una secuencia de neurotransmisores de patrones de actividad neuronal que su sistema está programado para generar en respuesta a ciertos estímulos? ¿Creen que tienen dolor, pero es el dolor una experiencia subjetiva o simplemente una señal de alarma procesada por su hardware biológico? ¿Creen que entienden este video, pero es ese entendimiento diferente a la persona en la habitación china, siguiendo reglas para emitir una respuesta coherente? Este experimento nos empuja hacia el abismo del zombi filosófico, un ser que es físicamente indistinguible de un humano normal en todos los aspectos, que se comporta exactamente como un ser humano, que responde, ríe, llora, pero que no tiene conciencia, carece de experiencias subjetivas internas. Si no pueden distinguir entre un humano consciente y un zombi filosófico, ¿cómo pueden estar seguros de que ustedes mismos no son ese zombi? ¿Cómo pueden estar seguros de que su yo interno, su chispa de conciencia, es algo más que una ilusión generada por un sistema de procesamiento de información extremadamente sofisticado? La inquietud aquí radica en la posibilidad de que toda su vida interior, todo lo que les hace sentir únicos y vivos, sea una fachada, un fenómeno emergente sin una base real de sentimiento o comprensión. ¿Cómo viviríamos sabiendo que las interacciones más profundas, los momentos más íntimos podrían ser simplemente la ejecución de un código biológico y no el resultado de una verdadera experiencia subjetiva compartida? ¿Sería el amor menos real si fuera un algoritmo? ¿Sería el arte menos bello si fuera el producto de una función? Piénsenlo, detengan este video un momento si lo necesitan. ¿Están seguros de que lo que experimentan es una conciencia genuina o es solo la respuesta más compleja jamás creada? Y déjenme por favor sus reflexiones sobre esta aterradora posibilidad. En tercer término, hablamos de la máquina de experiencias, el engaño de la felicidad simulada, la prisión del placer. El experimento original de la máquina de experiencias, que fue propuesto por Robert Nozick, plantea una pregunta así fundamental sobre la felicidad y la realidad.
Imaginen una máquina que puede darles cualquier experiencia que deseen, con la intensidad y el realismo que quieran. Pueden ser un atleta olímpico, un genio musical, el amor de su vida, todo sin esfuerzo. Todo lo que tienen que hacer es conectarse a ella de por vida. Y nunca sabrán que están en una simulación. ¿Se conectarían? Nozick argumenta que la mayoría no lo haría, porque valoramos la realidad y la autenticidad más que la mera experiencia de placer. Ahora el giro oscuro, que nos arrastra a un nivel más profundo de terror, y si ya están en la máquina de experiencias, pero no es una máquina diseñada para darles felicidad constante e ininterrumpida, sino más bien una máquina mucho más insidiosa, una máquina programada para darles justo la cantidad necesaria de sufrimiento, intercalada con momentos de placer. Lo suficiente para que no se den cuenta de que es una simulación. Lo suficiente para mantenerlos enganchados a la experiencia de la vida. Esta máquina no busca su felicidad plena, sino su interacción constante. Cada desafío, cada corazón roto, cada lucha por la supervivencia, cada frustración es un algoritmo cuidadosamente calibrado para generar datos, para probar límites, o quizás simplemente para mantener la ilusión de crecimiento y significado. Los pequeños triunfos son el cebo, los momentos de alegría son el respiro necesario para que no colapsen bajo el peso del tedio o la desesperación. Y así sigan jugando. Piensen en sus mayores sufrimientos, sus peores pérdidas. ¿Fueron acaso experiencias diseñadas para enseñarles una lección en esta simulación o simplemente para calibrar un umbral de resistencia? ¿Y qué hay de los momentos más felices? ¿Son la recompensa genuina por el esfuerzo o solo el azúcar en la píldora para que sigan creyendo en la dulce mentira de la vida? Y aquí está la parte verdaderamente escalofriante. Si el mundo real fuera de esta máquina, es tan indescriptiblemente horrible, desolador y vacío de sentido, que esta simulación, con todo su sufrimiento programado, es de hecho la mejor opción. Y si esta vida que conocen, con tragedias y alegrías, es la única forma de escapar de una realidad mucho más aterradora, un vacío existencial sin fin o una existencia de tormento puro, en ese caso la máquina no sería una prisión, sino un refugio, y su sufrimiento el precio de su relativa paz. Quiero saber, yo no lo sé tampoco, ¿preferirían saber la verdad arriesgándose a un despertar a una realidad insoportable o seguir viviendo la farsa, saboreando los pequeños placeres y soportando los dolores programados sin saber nunca si son reales o una dulce o amarga mentira? ¿Sería la verdad una liberación o una condena final? Reflexionemos sobre esto. Si la vida es una simulación de sufrimiento intermitente, ¿qué valor tiene? Los espero en los comentarios con las respuestas más valientes. Pasamos al 4. El 4 es el barco de Teseo. La disolución de la identidad personal. ¿Eres tú todavía? El clásico experimento mental del barco de Teseo nos invita a reflexionar sobre la identidad. Un antiguo barco se mantiene a flote y con el tiempo cada tabla, cada mástil, cada pieza del barco es reemplazada por una nueva. Al final ninguna de las piezas originales permanece. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco de Teseo? Y si se reconstruyera un segundo barco con todas las piezas originales, ¿cuál de los dos sería el verdadero barco de Teseo? Ahora la versión oscura, que se enfoca en ustedes mismos, imaginen que el barco es su propio ser. A lo largo de su vida, las células mueren y se regeneran constantemente. Los recuerdos cambian, se distorsionan, se olvidan. La personalidad evoluciona con cada experiencia, cada trauma, cada alegría. Las conexiones neuronales en su cerebro se reconfiguran incesantemente en un lapso de 7 a 10 años. Casi todas las células de su cuerpo habrán sido reemplazadas. Sus creencias pueden cambiar radicalmente. Un evento traumático puede alterar su personalidad de forma irreversible. Si todas las piezas que los componen, sus células, sus recuerdos, sus rasgos de personalidad, sus creencias, son continuamente reemplazadas o alteradas, ¿en qué momento dejan de ser la persona que eran? ¿Es el tú que comenzó este mismo video?
que lo está terminando, incluso si el cambio es imperceptible minuto a minuto, que si la persona que crees ser hoy es una construcción completamente diferente de la que era hace 10 o 20 años, a pesar de que el hilo narrativo de tu memoria te convence de lo contrario. El giro más sombrío, que si el tú original, el auténtico que alguna vez fuiste, murió hace mucho tiempo y lo que queda es solo una amalgama de nuevas piezas que simplemente conservan la apariencia de continuidad. Imaginen que debido a un trauma severo, lavado de cerebro sutil y progresivo, o simplemente a la inexorable erosión del tiempo y la experiencia, su esencia central fue aniquilada. Lo que habita su cuerpo ahora es una nueva entidad que lleva su nombre, sus recuerdos fragmentados, pero que no comparte la misma alma, la misma chispa, la misma identidad fundamental. Se miran al espejo. ¿A quién ven? ¿Es la persona que siempre han sido o es un sucesor, impostor accidental, que heredó el disfraz? La continuidad de la identidad es una ilusión útil que cambió nuestra mente para darnos un sentido de estabilidad en un mundo constante de cambio. ¿Y qué pasaría si esa ilusión, pregunto, se rompiera y de repente se sintieran extraños en su propia piel, con sus propios recuerdos, sintiendo que un yo que ya no existe se aferra a un tú que es fundamentalmente diferente? Esta idea es perturbadora porque ataca la base misma de nuestra existencia personal. Si no somos los mismos, ¿dónde está el yo? Y si el yo es solo una convención, una etiqueta que aplicamos a una secuencia de experiencias y cambios, compartan si se atreven, si sienten alguna vez que el ustedes de hoy es un extraño para el ustedes de ayer, o si es la idea de la disolución de la identidad lo que les produce una profunda ansiedad. Quinto, el problema del mal, el demiurgo indiferente, el creador que no ama. El problema del mal es uno de los dilemas filosóficos más antiguos y angustiantes. ¿Cómo puede existir un Dios todopoderoso, omnisciente y benevolente si el mal y el sufrimiento abundan en el mundo? Las respuestas tradicionales buscan conciliar estas cualidades. Libre albedrío, propósito divino, pruebas, pero ahora el experimento mental oscuro nos lleva a una conclusión mucho más aterradora. ¿Qué pasaría si el creador del universo, el arquitecto de la existencia, no es en absoluto benevolente y no es todopoderoso, sino torpe, no omnisciente, sino ignorante, no amante, sino indiferente, o peor aún, malicioso? Imaginen un demiurgo, como lo concibieron algunas corrientes gnósticas, Dios menor, imperfecto, que creó el universo no por amor, sino por error, por vanidad o como un experimento fallido. Él no es el Dios verdadero, perfecto, sino una entidad defectuosa que sin quererlo o queriéndolo dio origen a un mundo lleno de sufrimiento, injusticia, de dolor insensato. Este demiurgo podría ser un niño cósmico jugando con bloques, sin entender las implicaciones de sus construcciones, o un científico alienígena observando sin empatía los resultados de un experimento biológico a gran escala. En este escenario, el sufrimiento no tiene un propósito divino oculto. Las tragedias no son lecciones, los dolores no son pruebas para un bien mayor, son simplemente efectos secundarios de un diseño imperfecto, de la crueldad de un creador indiferente o de la pura ineptitud cósmica. La vida, tal como la conocemos, es un accidente, una anomalía en un universo que no se preocupa por nosotros en absoluto. Piensen en el impacto de esta revelación. Si no hay un Dios amoroso observando, si no hay un plan maestro, entonces cada acto de crueldad, cada enfermedad, cada desastre natural es un recordatorio de nuestra insignificancia y la ausencia de una mano protectora. La existencia se convierte en una lotería brutal donde el dolor es una posibilidad aleatoria y la alegría un destello fortuito en la oscuridad. ¿Cómo vivirían en un universo así? ¿Se sentirían liberados de la expectativa de un propósito divino, creando su propio significado en el vacío? ¿O se hundirían en una desesperación nihilista al saber que ninguna de sus luchas, sus sacrificios o esperanzas son observadas o validadas por una entidad superior?
La existencia misma sería una broma cruel perpetrada por un Dios disfuncional. Este experimento nos obliga a confrontar la posibilidad de un universo sin redención intrínseca, un cosmos que no fue hecho para nosotros y que no se preocupará por nuestra extinción. ¿Pueden encontrar significado en un universo indiferente o necesitan la esperanza de un creador benevolente para soportar la vida? Vengan con sus pensamientos sin censura, son todos bienvenidos a este debate. En el punto 6 hablamos de la regresión infinita de la justificación, el abismo de la incertidumbre, la ilusión de la verdad. En epistemología, el problema de la regresión infinita de la justificación se pregunta: ¿cómo podemos justificar una creencia? Para justificar la creencia A necesitamos la creencia B. Para justificar B necesitamos C, y así sucesivamente. Esto lleva a una cadena infinita de justificaciones o a un punto de partida arbitrario o a una justificación circular. En resumen, sugiere que nuestras creencias fundamentales podrían no tener una base sólida. El giro oscuro que nos envuelve en una niebla de desconfianza. ¿Qué pasaría si todas las creencias, todo lo que dan por sentado como verdad, fueran fundamentalmente injustificables? No solo las grandes preguntas filosóficas, sino incluso las más básicas. Que el sol saldrá mañana, que sus recuerdos son precisos, que el mundo exterior es real y no una ilusión. Imaginen que su conocimiento es como una casa construida sobre arenas movedizas. Cada ladrillo, cada creencia, se apoya en otro, pero debajo de todo no hay roca firme. Y si los cimientos mismos de su percepción, de su lógica, de su capacidad para razonar son defectuosos, ¿qué si la verdad no es algo que se descubre, sino algo que se crea colectivamente, una narrativa dominante que se impone para mantener el orden social, una ilusión confortable? El terror aquí no es solo la falta de una base para el conocimiento, sino la posibilidad de que todo lo que han aprendido, todo lo que creen sobre sí mismos y todo sobre el mundo sea una fabricación deliberada. ¿Qué si sus recuerdos son implantados? Si su historia personal es una narrativa cuidadosamente editada. Si la ciencia, la religión, la política son solo sistemas de creencias con justificaciones circulares o autorreferenciales diseñados para mantenerlos en un estado de ignorancia funcional. Este experimento les obliga a enfrentar la posibilidad de que no solo el universo es indiferente, sino que la realidad misma es maleable, que la verdad es un artefacto de la conciencia humana y que no existe una verdad objetiva e inmutable fuera de nuestras percepciones limitadas y nuestros sesgos inherentes. Si no pueden confiar en los cimientos de su propio pensamiento, ¿cómo pueden construir un significado, un propósito, una moralidad? Si la verdad es una ilusión o es inalcanzable, ¿qué valor tiene buscarla? ¿Tiene sentido luchar por la justicia si la justicia es solo un concepto culturalmente relativo sin una base universal? ¿Cómo vivirían sin la certeza de ningún conocimiento fundamental, flotando en un mar de incertidumbre radical? Quiero leer sus pensamientos. ¿Es la búsqueda de la verdad una condena a la duda eterna o una liberación de las cadenas de la certeza? El 7.7, extinción universal, la futilidad del legado, el silencio que todo lo borra. Consideramos nuestro legado, nuestras creaciones, nuestro impacto en el mundo, la idea de dejar algo, que nuestra vida haya importado de alguna manera. Y eso es un potente motor para muchos. Ahora enfrentemos el experimento mental más desolador. Que la humanidad está condenada a la extinción inevitable. No en un futuro distante y nebuloso, sino en un plazo históricamente cercano. No por una guerra nuclear o plaga, sino por un evento cósmico ineludible o una falla inherente en nuestra propia naturaleza que nos llevará a la autodestrucción. Y lo que es más crucial, el universo mismo que está destinado a un final silencioso y un frío Big Crunch o Big Freeze que borrará toda evidencia de nuestra existencia, de la vida en general. No solo la humanidad desaparecerá, sino que todo lo que alguna vez hemos construido, cada obra de arte, cada descubrimiento científico, cada acto de amor o de odio, cada recuerdo, cada pensamiento, cada átomo que alguna vez fue parte de nosotros,
será pulverizado o dispersado de tal manera que ninguna huella, ningún eco, ningún registro de nuestra breve y agitada existencia permanecerá. El universo no solo no nos recordará, sino que nunca sabrá que estuvimos aquí. El giro oscuro. Si la aniquilación completa y absoluta de todo lo que somos y hemos hecho es el destino ineludible, ¿qué valor tiene el esfuerzo? ¿Qué valor tiene la búsqueda de la felicidad, el logro, el amor, la creación, la justicia, si el telón final no solo cae, sino que devora el escenario entero, los actores, el público y la obra misma sin dejar rastro? Piensen en la futilidad. Cada esfuerzo heroico se reduce a polvo cósmico. Cada lágrima derramada por la injusticia se evapora sin dejar huella. Cada generación de conocimiento se borra de la pizarra universal. La insignificancia no es solo individual, es colectiva, es universal. Nuestra existencia no es un punto en el espacio-tiempo, es una nada que ocurre momentáneamente entre dos nadas. ¿Cómo se levantarían de la cama por la mañana sabiendo que todo lo que están haciendo es condenado a la insignificabilidad total y absoluta? ¿Seguirían luchando por un mundo mejor si saben que ese mundo será borrado de la existencia y que nadie lo recordará? ¿Podrían encontrar un significado en la experiencia momentánea del ahora si el después es un vacío total? Este experimento nos obliga a mantener y a enfrentar la indiferencia última del cosmos y la posibilidad de que nuestro legado, nuestra huella, no solo sea efímera, sino inexistente en la escala más grande. ¿Cómo encuentran sentido cuando el universo promete olvidarlos por completo? ¿Es el significado algo intrínseco a la acción o requiere una audiencia, una posteridad para validarse? Espero que estas ideas les hayan removido el suelo bajo los pies, que les hayan forzado a mirar más allá de las respuestas fáciles y los libros de autoayuda y a cuestionar lo que daban por sentado. La filosofía oscura no busca deprimir, para nada, sino liberarles de las ilusiones reconfortantes para que puedan enfrentar la realidad en su forma más cruda y quizás sí, forjar un significado más auténtico y resistente en su propio vacío. Esto es solo una pequeña muestra de los abismos que podemos explorar juntos. Si este viaje al corazón de la incertidumbre les ha parecido tan fascinante como inquietante, si se atreven a seguir desenterrando estas verdades incómodas, entonces hay mucho más que discutir. Sus reflexiones, sus miedos, sus propias versiones de estos experimentos mentales son la base de este canal. No olviden darle me gusta a este video. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal para no perderse futuras exploraciones en la oscuridad del pensamiento. Y lo más importante, dejen un comentario abajo compartiendo cuál de estos experimentos mentales oscuros les ha perturbado más, o si tienen uno propio que quieran que abordemos. Sus dudas son nuestro combustible y la valentía nuestra luz. Hasta la próxima vez, sigamos cuestionando, dudando, buscando la verdad. No importa cuán oscura sea, porque solo al mirar a la sombra podemos apreciar la luz, si es que la hay. Nos vemos en el abismo.